Buenos días, amigos. Quisiera hablarles hoy de un título que es Magnitsky contra Putin, aclarando que Sergei Magnitsky no es ningún adversario actual de Putin, como tampoco lo son otros muchos, tales Boris Nemtsov, Alexander Perepelizhny o Andrei Kozlov, asesinados todos ellos por el mismo motivo: investigar el robo y blanqueo de capitales ordenados por oligarcas rusos cercanos al poder del Kremlin. El asesinato del abogado Magnitsky se ejecutó con una hazaña atroz. Lo tuvieron encerrado en una prisión durante 358 días. Enfermó y no recibió atención médica pese a solicitarla una y otra vez. Los cálculos biliares, la pancreatitis y la colecistitis doblegaron su cuerpo, pero no lograron doblegar su voluntad. El dolor llegó a ser insoportable. Se encogía sobre sí, abrazando con fuerza sus rodillas, como único modo de mitigarlo. Pero se negó en repetidas ocasiones a firmar un documento en que se declaraba culpable del robo que él mismo había descubierto. Su estado empeoró de forma alarmante. Los funcionarios de la prisión, que hasta entonces le habían negado el tratamiento médico que necesitaba, lo enviaron a Matrosskaya Tisiná, un centro médico, para que pudiera por fin recibirlo. Lo llevaron, sí, pero no entró en el pabellón médico sino en una celda de aislamiento, donde lo esposaron a la cama de hierro. Llegaron 8 guardias y Magnitsky les exigió ver a su abogado y al fiscal. «Estoy encerrado», les dijo, «porque he descubierto los 4.500 millones de rublos robados por funcionarios». Pero los guardias no estaban allí para atenderlo, sino para matarlo. Se le vinieron encima y cumplieron su tarea. Había pasado algo más de una hora cuando por fin lo vio un médico, pero ya estaba muerto. Este hombre tenía 37 años y era el 16 de noviembre de 2009. Unos años antes había sido asesinado a tiros Andrei Kozlov, un funcionario decente que presidía el Central Bank de Rusia. Con él cayó también su chofer. Kozlov había ido a Tallinn, la capital de Estonia, porque estaba rastreando un importante plan de blanqueo de dinero procedente de Rusia que discurría a través del Sampo Bank en Tallinn. Un poco después de la muerte de Kozlov, el Sampo Bank fue comprado por el Danske Bank de Dinamarca, un banco danés prestigioso que había sido fundado en 1871. Por esa filial de Tallinn pasaron los 200 millones de dólares que había detectado primero Magnitsky, más otros 8.300 descubiertos por 2 investigadores. Fue un terremoto para el banco danés, que ordenó una auditoría. Se descubrió que a través de esa modesta delegación estonia habían pasado 234.000 millones de dólares. El Danske Bank perdió el 65% de su valor de mercado. Aivar Regge, anterior jefe de la filial estonia, se suicidó durante la investigación. Para estas cantidades se habían utilizado bancos modestos, pero era de suponer que muchas otras entidades financieras occidentales habían colaborado en lo mismo. Bill Browder calcula que desde que Putin había tomado el poder habría salido de Rusia $1 billón. $1 billón español, no estadounidense, es decir, 1 millón de millones. La fortuna exterior de Putin no debe ser inferior a 200.000 millones, y la interior, ¿quién es capaz de calcularla? 2 meses después de la auditoría sobre el Danske Bank, los Estados miembros de la Unión Europea empezaron a discutir una ley Magnitsky que Estados Unidos fue el primero en promulgar. Su primera formulación iba dirigida contra individuos y empresas de Rusia. Luego, en 2016, se promulgó la Ley Global Magnitsky, que se aplica contra personas físicas, especialmente funcionarios públicos, y también contra personas jurídicas. Permite denegar la entrada en suelo estadounidense a personas involucradas y bloquear sus propiedades. Con ese nombre, como recuerdo y homenaje al abogado moscovita asesinado en una celda, existe ya en más de 30 países. Gran Bretaña, Canadá, todos los miembros de la Unión Europea, Noruega, Australia, Kosovo, Montenegro, etc. Gracias a ella,
Se ha sancionado no solamente a empresas e individuos de Rusia, sino también a los asesinos de Yamal Khashoggi, a los funcionarios chinos responsables de los campos de concentración uigures, a los generales culpables del genocidio rohingya y muchos otros criminales semejantes. Putin ha hecho todos los esfuerzos imaginables por evitar que una ley así sea promulgada en países occidentales, pero no lo ha logrado. No hubo quien pudiera librar a Magnitsky de la prisión y la muerte, pero su nombre y su recuerdo, impresos en leyes de múltiples países, están salvando a otros o al menos castigando a los culpables. No otra es su victoria póstuma contra Putin. El mal, desde luego, hace mucho ruido, mientras que el bien suele callar. Sin embargo, no todo está perdido. Espero haberles ilustrado en algo interesante, amigos. Hasta luego.